El hilo de la cometa, el podcast del cierre digital con Juan Luis Galiacho. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estéis escuchando y viendo, aquí en el cierre digital, en el podcast El hilo de la cometa, aquel que cuenta lo que otros no se atreven a contar o a decir. Y hoy vamos a contar cosas muy sabrosas. Sabéis que nos podéis ver de todos los jueves a partir de la primera hora de la mañana en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok y también en nuestros canales audiovisuales de Spotify, de YouTube y de Podimo. Aquí estamos y aquí seguiremos mientras que podamos. Y yo creo que será bastante tiempo porque el periodismo debe sobrevivir por encima de poderes y por encima de intereses. Bueno, la noticia yo creo de esta semana y que ha salido recientemente es lo que veníamos ya anunciando desde hace tiempo en el cierre digital, que es precisamente que se ha finiquitado ya, que se ha firmado ya el divorcio entre Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín. Bueno, es una historia, es un culebrón que venimos contando de hace tiempo, desde que se separaron oficialmente en el año 2022. Y desde entonces el cierre digital viene manteniendo y sosteniendo lo que al final ha ocurrido. Lo que pasa es que con matices, evidentemente. No sabemos lo que de verdad se ha firmado, porque es un secreto a voces, como veníamos diciendo. La revista Hola, que es el portavoz oficial de la Casa Real, y no es necesario dar comunicados porque para eso está la revista Hola, como ha pasado, es decir, cuando dicen no hay comunicado oficial del divorcio de Cristina y Iñaki, bueno, relativamente, porque ese comunicado oficial lo ha sacado la revista Hola con todo tipo de detalles según ellos quieren, eso es evidente, porque no es lo que de verdad hay detrás de ese divorcio que vamos a contar. Vamos a ver, fíjense ustedes, veníamos contando que Iñaki Urdangarín tenía una parte de ese dinero en A, porque no quiere volver a enfrentarse al fisco, no quiere volver a pasar por prisión, no quiere tener problemas con la justicia en España. Y evidentemente así se ha realizado. ¿Cómo? Cambiando lo que inicialmente estaba previsto, que era en una notaría de Ginebra o de Lausana, donde se había hecho prácticamente ya todo, desde Lausana a Ginebra. Lausana es donde don Juan Carlos está haciendo todo el tema de regularización de su patrimonio millonario y de su herencia, Lausana. La ciudad de los Borbones, la ciudad donde la abuela de don Juan Carlos residió, la ciudad donde se crió en parte don Juan Carlos, eso lo pueden leer en el cierre digital. Bueno, pues de Lausana a Ginebra, que es donde vive y seguirá viviendo la infanta Cristina de Borbón. Bien, se cambia y se dice Barcelona. ¿Por qué? Porque Iñaki quiere una parte A. Es decir, él quiere que ese divorcio conste en España con una serie de cláusulas que son las que la revista Hola dice. Evidentemente, aquí en España no le van a pagar 25.000 euros, como venimos contando en el cierre digital, a Iñaki Urdangarín, porque ¿de dónde sale ese dinero? ¿Qué capacidad tiene la infanta Cristina para pagar 25.000 euros a Iñaki Urdangarín como mínimo durante todos los meses? Saben ustedes que no. Entonces, ¿qué hacen aquí? Pues aquí lo que hacen es hacer un tipo de pensión compensatoria, pero ni siquiera como pensión, sino a raíz de los ingresos que tengan para mantener a sus 4 hijos, a Juan Valentín, a Miguel, a Irene, a Pablo, ¿vale? Y a partir de eso hacen un convenio regulador que tienen que pasar por notario. Esperaron, como dijo el cierre digital, en exclusiva, a que Irene cumpliera 18 años, en junio pasado, pero durante todo este tiempo las visitas del rey Juan Carlos a Vitoria, que no al médico, aunque a veces sí al médico, pero para cerrar con Iñaki Urdangarín y sus abogados que estaban en Vitoria, aunque tenían la sede en Barcelona, como hemos contado en el cierre digital, han servido para finiquitar este culebrón. Un culebrón que tuvo momentos difíciles porque Cristina de Borbón se subió muy arriba y no quería firmar. Y fue su padre, el rey Juan Carlos, el que ha cerrado este divorcio, porque al final va a ser el que va a pagar. Y le dijo a Cristina, olvídate de todo, firma que yo estoy detrás y pagaré yo. Olvídate de todo, firma que estoy yo detrás y pagaré todo. Y efectivamente, así ha sido. Se ha cerrado ya con los abogados de Urdangarín en este periodo de tiempo, en estas visitas últimas que ha hecho don Juan Carlos a Vitoria, que hemos contado en el cierre digital, que era extraño que don Juan Carlos se fuera un domingo en plena competición a Vitoria. Algunos me decían que era para ir al médico. No, era para cerrar el acuerdo con Iñaki Urdangarín. Y efectivamente se cerró
como hemos publicado en el Cierre Digital. La última publicación del Cierre Digital fue cuando Iñaki Urdangarín cumplió 56 años y titulábamos "Finiquitado el divorcio de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarín". Lo que evidentemente no sabemos, porque eso sí lo han llevado a rajatabla y en máximo silencio, como hemos contado también, fue cuando iban a firmar, pero ya está finiquitado. Y les voy a decir más, Iñaki Urdangarín ha cobrado ya 2 millones de euros. Esa era la indemnización que él pedía, 2 millones de euros. Recuérdense ustedes que decían que si era por escribir un libro, que si le pagaba las editoriales. No, bueno, es una indemnización. ¿Cómo se ha dibujado esa indemnización? Pues a través de una partición, un inventario que hay que hacer particional conforme te divorcias. ¿Cuánto hay de propiedades? Y al final ha salido 2 millones. Y como dijimos en el Cierre Digital, antes del verano Iñaki Urdangarín ya había cobrado 1 millón. En torno a 1 millón, y ya ha cobrado el resto, 2 millones. Por tanto, vuelve a tener razón el Cierre Digital, 2 millones de indemnización. Es verdad, dibujado a través de ese inventario patrimonial. La casa de Vidar. El Cierre Digital en ningún momento decía, como dice la revista Hola, que se lo va a quedar Cristina. Nunca hemos dicho que no se lo iba a quedar Cristina. Hemos dicho que el disfrute de la casa de Vidar la iba a tener Iñaki Urdangarín, y lo va a tener. Como han visto ustedes que hasta la revista Hola lo dice, que solamente cuando vayan los hijos. No, irá cuando quiera ir Iñaki Urdangarín. Como también quiso ir a Baqueira y se plantó, como hemos contado en el Cierre Digital, en 2 ocasiones en Baqueira, y tuvo que acudir hasta el rey Felipe VI a poner los pies encima y que éste saliera en polvoreda, como hemos contado, incluso dejándose hasta los calzoncillos, como ocurrió en agosto. Entonces, casa de Vidar. Propiedad, Cristina. ¿De acuerdo? Disfrute, Iñaki Urdangarín. Está clarísimo. Con sus hijos, sin sus hijos, con Ainhoa, con quien quiera. Baqueira. Baqueira al final, el rey Felipe puso las narices encima de la mesa, se plantó allí y le dijo: Iñaki, de esto nada. Iñaki aceptó, a cambio de otras gratificaciones. Iñaki Urdangarín va a recibir gratificaciones, no lo duden ustedes. Evidentemente no nos vamos a enterar porque esas gratificaciones serán fuera de España. ¿Qué va a ocurrir? Como también hemos dicho en el Cierre Digital. Iñaki cumple ya definitivamente su condena del caso Nos de 5 años y 10 meses este mes de abril. Está dicho por el Cierre Digital antes de la publicación de la revista Hola. Y evidentemente a partir de entonces será un ciudadano libre. ¿Eso qué implica? Que se casará con Ainhoa, porque ya saben ustedes que ya se ha mudado a un piso del barrio de Armentia, en Vitoria, muy cerca de donde vive la madre de Iñaki, Claire, pues al lado ya tienen su pisito. Ainhoa y él van a vivir ya juntos y pronto se casarán, porque así, como dijo el Cierre Digital, se lo comunicó Iñaki Urdangarín a sus hijos. Sus hijos ya viven cada uno independiente. La pequeña Irene ha cumplido 18 años y está de voluntariado en Asia. Juan Valentín vive de ONGs. Pablo su carrera de balonmano, y Miguel está en Londres. Pero Cristina va a vivir, como hemos dicho en el Cierre Digital, en Ginebra, en Suiza. ¿Por qué? Porque tiene su residencia fiscal. ¿Por qué? Porque el dinero todavía no está regularizado para poderse venir a vivir a España. ¿Vendrá evidentemente que está viniendo mucho? Sí, claro, en los 186 días que le permite la legislación vigente, como lo hace el rey Juan Carlos desde Abu Dhabi. Pero, como hemos dicho, Cristina no va a venirse aquí, no puede venirse aquí, como don Juan Carlos no puede venirse aquí, porque entonces ya estaría bajo el régimen fiscal español. Estando en Ginebra, todo el pago que pueda haber a Iñaki Urdangarín se realiza perfectamente y el fisco español ni se enterará ni tendremos conocimiento nadie. Por tanto, Cristina, ¿dónde? Ginebra. El rey Juan Carlos, ¿dónde? En Abu Dhabi. Dinero, y no se entera nadie. Y de allí al señor Urdangarín a cuentas que va a tener en el extranjero, y que no nos enteraremos tampoco porque dentro de poco, como hemos dicho en el Cierre Digital, el señor Urdangarín, eso es lo previsto, saldrá de España. A partir de abril cumple condena y ya es un ciudadano libre y saldrá fuera de España. Esas son las claves del caso del divorcio de Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón. Indemnización cobrada, 2 millones, que era lo que decíamos y se pedía. Vidar, disfrute, lo tiene.
Dinero, lo tiene. Convenio regulador en Notaría de Barcelona, donde se ha hecho el paripé. Y 3, gratificaciones que tendrá. Y por último, lo que veníamos contando en el cierre digital, un trabajo fijo y bien retribuido. Lo tiene. No sabemos nada porque la revista Hola no quiere decir dónde ha encontrado ese trabajo, pero ya afirma que lo tiene. Es lo que decíamos en el cierre digital. El último fleco que faltaba era un trabajo fijo. Ya lo tiene. Lo han intentado a través del IBEX 35. Lo han intentado a través de su regreso a la compañía telefónica donde tenía excedencia. Lo han intentado de muchas maneras. Iñaki Urdangarín ha realizado ya trabajos como autónomo. Y como autónomo no tenemos posibilidades de saber quién le paga o quién le deja de pagar. Pero evidentemente, como dijimos el otro día, no tengan ustedes ninguna pena por Iñaki Urdangarín. No se crean que se ha quedado sin un solo euro, que no va a tener pensión, pobrecito, sino simplemente que es una persona muy buena y que está apoyando a la familia real y tal. Bueno, pues si quieren leerse estos cuentos, son mejores cuentos que los que hacía Andersen, el gran literato. Por tanto, pues cada uno que se crea el cuento que quiera. Pero ya les digo yo que Iñaki Urdangarín, después de haber pasado el tiempo que pasó en la cárcel de Brieva, cerca de 3 años, y después de la guerra que ha dado, y después de todo lo que ha pedido y lo que ha hecho, ¿ustedes se creen que se va a ir de rositas, vamos, sin pensión y sin nada, vamos, pobrecito y tal? Bueno, vamos a ver quién se cree esta milonga, ¿no? Por tanto, esa es la realidad. Y esas son las claves del divorcio de Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón. Cambiando de tema y siguiendo aquí en el hilo de la cometa, el podcast del cierre digital, ese podcast que cuenta la verdad, lo que otros no se atreven a decir, y que todos los jueves estamos aquí con todos ustedes en nuestros canales de YouTube, de Podimo, de Spotify y en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en el periódico, evidentemente en ese periódico diario, elcierredigital.com, la investigación dirigida a la verdad. Y les cuento una de las cosas que hemos publicado y que creo que tiene una relevancia enorme, que es la colocación de los expolíticos, exministros en las empresas. Y en las empresas, algunas empresas públicas, como va a ser Telefónica, porque el Estado va a entrar a través de la SEPI. ¿Saben ustedes quién está colocada en Telefónica? Trinidad Jiménez, la exministra del gobierno Zapatero, la exministra de Sanidad, la exministra de Asuntos Exteriores con Zapatero y, aparte, la persona que aupó en la política a Pedro Sánchez, Trinidad Jiménez. ¿Saben ustedes lo que cobra de Telefónica? Cerca de 1 millón de euros. ¿Saben que desde cuándo? Desde 2016, que fue colocada por Zapatero con el apoyo de Alierta, entonces, en febrero de 2016, aunque Alierta sale en marzo, y mantenida en el cargo desde 2016 hasta el 2024, que nos encontramos, por el señor Álvarez Pallete, presidente de Telefónica, que al contrario, la aupado, la indemnizó desde el punto de vista de que no la echó como al resto de todo el equipo de César Alierta y que le ha seguido manteniendo en ese puesto, en ese sueldo, donde ella está como directora de estrategia global de Telefónica desde 2016. Pero claro, es que detrás de estas puertas giratorias, es que detrás de este posicionamiento de Trinidad Jiménez en Telefónica, en la Telefónica latinoamericana, ella vive a mitad de camino entre Brasil y España, aparte de ser pagada por la compañía Telefónica con ese 1 millón de euros, es presidenta de la Cámara de Comercio hispano-brasileña, es decir, la Cámara de Comercio que dirige los negocios entre Brasil y España, es decir, 2 puestos. Que es lo que sospechaba y decía la gente, pero ¿cómo es posible con el trabajo que se supone que tiene con Telefónica que esté de presidenta también de la Cámara de Comercio? Pero bueno, ya saben ustedes que estas personas, estos políticos tienen capacidades para todo, capacidades para saber de economía, capacidades para saber de gestión, capacidades para saber de lo que es un simple papelito de cámara. Ellos son superpotentados y pueden con todos los trabajos. Pues sí, lo tiene, doble trabajo, doble sueldo
y ese milloncete que no estaba más de euros desde Telefónica. Pero claro, es que detrás de Trinidad Jiménez no solamente se esconde este millón de euros que percibe Telefónica, es que detrás de Trinidad Jiménez se esconde, para muchos, no para otros, que fue la persona que aupó a Pedro Sánchez en la política. Trinidad Jiménez colocó a Pedro Sánchez en las listas del Ayuntamiento de Madrid en 2004, que fue cuando Pedrito Sánchez empieza a ser un personaje en la política. Aquí, en el Ayuntamiento de Madrid, 2004. Pero más les voy a contar. En el número donde se colocó a Pedro Sánchez en las listas del Ayuntamiento de Madrid, no salió elegido. Eso es el camino, la vida de Pedro Sánchez. Quizá la fortuna, quizá el trabajo, el empeño, pero siempre ha llegado de rebote. Llegó de rebote a la Moncloa, llegó de rebote al PSOE, cuando las primarias, y llegó de rebote al Ayuntamiento de Madrid, porque él no estaba entre los concejales que salieron en las elecciones de 2004. Estaba de suplente. ¿Y qué ocurrió? Que Elena Arnedo, la famosa ginecóloga, la famosa primera mujer de Miguel Boyer, la famosa mujer que tuvo que soportar las infidelidades de su marido con Isabel Preisler, pues Elena Arnedo en un momento determinado decide dejar el Ayuntamiento de Madrid, no quiere saber nada más de la política, etcétera, como era ella, que otro día les contaré, y decide irse. ¿Y qué ocurre? Que Pedro Sánchez era el concejal suplente, que es el que se aupa a ese puesto en el Ayuntamiento de Madrid. Repito, no salió elegido, fue a través de Elena Arnedo cuando sube a la política madrileña y posteriormente a la política nacional. Bien, Trinidad Jiménez le aupa constantemente, le mantiene, incluso quedaban a solas en su casa de Chamberí, pues para preparar el programa económico, la estrategia del PSOE en Madrid, pero eran muchas las ocasiones que Trinidad y Pedro Sánchez se veían, evidentemente en público, pero también en privado, muchas, en su casa de Chamberí, muchas. Y a partir de ahí se produjo una amistad bastante férrea que perduró en el tiempo. Pedro y Trinidad estuvieron juntos en el Ayuntamiento de Madrid de 2004 a 2006. Y a partir de ahí, Trinidad es lanzada por Zapatero a su gobierno, primeramente como secretaria de Estado para Iberoamérica, después como ministra de Sanidad y por último como ministra de Asuntos Exteriores. Y cuando el PSOE está en caída con Zapatero, es cuando a Trinidad Jiménez se le coloca como diputada en Cortes por Málaga. Tengan ustedes en cuenta que Trinidad Jiménez era hija del magistrado que llegó al Tribunal Supremo, José Jiménez Villarejo, y sobrina de otro personaje muy mediático en la época del PSOE, el fiscal anticorrupción, primer fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, aquel que luchó contra la corrupción del gilismo en Marbella. Por tanto, iba muy bien apadrinada, y en ese padrino tuvo un nombre esencial también, Felipe González Márquez, expresidente del Gobierno de España, todopoderoso durante bastantes años, en concreto 14. Fue su primer padrino. Y después fue la persona que ayudó, por indicación de Felipe González, a que Zapatero ganara las primarias del PSOE y fuera nombrado secretario general y candidato a la presidencia del gobierno, lo que logró. Después, Zapatero gratificó a Trinidad con estos puestos. Bueno, cuando Trinidad se le sitúa en el Congreso de los Diputados de diputada, para la redundancia, rápidamente, al poco, es colocada después por Zapatero, con la connivencia primero de Alierte y después de Álvarez Pallete, posteriormente, como alto cargo de la compañía telefónica con este sueldo de 1 millón aproximadamente de euros, y en el puesto de directora de estrategia global de la Teleco en Latinoamérica, que es donde en estos momentos se encuentra. Desde entonces, 2016-2024, nadie sabía nada de Trinidad. Todo el mundo se preguntaba ¿dónde está Trinidad? ¿Dónde está Trinidad? La famosa política que con su chupa fue famosa en España en esas elecciones y en esos carteles que el PSOE hizo para esa campaña
al Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues esta es la historia. Vuelven las golondrinas, como diría Bécquer. Vuelven las oscuras golondrinas, como diría Bécquer. Efectivamente, vuelve Trinidad Jiménez, pero vuelve y saca de atrás a Pedro Sánchez, es decir, a quien aupó. Trinidad, Pedro, Trinidad, Telefónica, 1 millón de euros. Esa es la verdad. Y aquí se lo contamos todas las semanas, a partir de los jueves, en el Cierre Digital, en el Hilo de la Cometa, en nuestros canales de Spotify, YouTube y Podimo, y en nuestras redes, Facebook, Instagram y TikTok. Y como siempre, día a día, minuto a minuto, en elcierredigital.com. Un saludo y hasta la próxima semana.